Si quieres saber cómo hice este personaje, quédate para verlo. Para esta manualidad precisaremos una botella así como esta de plástico. También precisaremos un caño, dos tapas, dos bolitas así como esta, una tapita y un tornillo. Con un lápiz marcaré donde irá la puerta de nuestro personaje. Con una tijera cortaré la botella por la mitad. Ahora cortaré donde irá la puerta. Y así nos tiene que quedar. Y ahora achicaré la otra mitad de la botella. Esta es la parte que vamos a usar. Irá colocada así de esta manera. Aquí haré dos orificios para cruzar las patas. Este caño deberá cruzar por aquí. Cortaré este caño por la mitad. Esta parte será las patas. Y ahora haré el orificio para pasar los brazos. Y pasaré la otra parte del caño. Aquí haré unos recortes con la tijera. Esto será para que la cintura sea más chica. Ahora perforaré las tapas. Estas van colocadas en las piernas. Usaré una pistola de silicona para pegar.
Dejamos un rato secar. También pegaré por debajo de los pies. Pintaré con pintura acrílica color gris. Colocaré esta tapa arriba de la cabeza. Colocaré este tornillo como una antena. También lo pegaré con una pistola de silicona. Con un trozo de cartón haré la forma de los ojos. Y dentro le pegaré las dos bolitas. Como ven, está quedando bueno. Le he dibujado la boca en un papel. Se la pegaré por aquí. Y de esta manera ya tenemos listos nuestros personajes. Te dejaré unos videos acá que te van a interesar.